persona muere, se deben realizar trámites en función a la razón de la muerte. Es decir, debemos distinguir entre si la muerte fue por una causa natural o si la muerte fue por una causa no natural que pudo explicarse o puede explicarse en un homicidio, en una muerte violenta, un accidente de tránsito o cualquier otra causa que definitivamente no encaje en lo que muerte natural se refiere. Cuando la muerte es natural, debemos dividir o enfocar dos escenarios distintos. En un primer escenario, que es el clásico además, es el escenario en el que la persona se encuentra en un centro de salud, es decir, en un hospital, en una clínica, en una posta médica, y lamentablemente no puede ser apoyada por los médicos y fallece. Cuando esto se da, el médico tratante en el centro de salud debe expedir un documento que se llama acta de defunción, en el que se establezcan las causas o la causa de la muerte. Con esta acta de defunción es que los familiares van a poder retirar el cuerpo para realizar el velorio y el entierro correspondiente y posteriormente acudir a la RENIEC junto con el acta de defunción, el DNI original de la persona fallecida o en su defecto una declaración jurada en la que se establezca que no se cuenta con el DNI por haberse extraviado, ¿no? Con toda esta documentación deberán ir a la RENIEC para hacer el trámite e inscribir el deceso de la persona, ¿no? Esos documentos, acta de defunción, DNI o declaración jurada, son indispensables para que cualquiera se apersone y pueda lograr la inscripción del fallecimiento en registros. Ahora, sí, existe también un segundo escenario en el cual la persona se encontraba en el centro de salud, pero lamentablemente ya los médicos han hecho todo lo posible para poder apoyarla y ya no hay más que se pueda hacer. En esos casos, los médicos, al declarar a la persona desahuciada, ¿no?, muchas veces, por petición de los familiares, aceptan que el enfermo sea trasladado a su domicilio o a algún lugar que los familiares dispongan para pasar los últimos momentos en compañía de su familia. Cuando esto se da y lamentablemente en el hogar o en el domicilio la persona fallece, los familiares deben de llamar al médico tratante para que el médico tratante evalúe a la persona y pueda hacer un acta de defunción, evidentemente al constatar la muerte, ¿no?, en la que se establezca la causa de la persona y se especifique ahí la razón por la que murió. En estos casos, si bien la norma no establece que sea necesario que se practique una necropsia, sí debemos resaltar que algunos médicos igual consideran relevante que se realice la misma y disponen que el cuerpo sea trasladado al centro, a la morgue, ¿no?, para que pueda realizarse la necropsia correspondiente, ¿no? Esto, ojo, no es un requisito obligatorio, pero en la práctica muchos médicos suelen hacerlo, ¿no? Luego de realizar la necropsia, si el médico así lo dispusiera, con el acta de defunción, nuevamente los familiares tendrán que acercarse a la RENIEC para hacer los trámites de ley, llevando consigo una vez más el DNI o la declaración jurada en la que se establezca que este se extravió, más el acta de defunción, ¿no? Esto respecto a las personas que mueren por causas naturales. Cuando una persona no muere por razones naturales, sino más bien por un suicidio, un accidente, un homicidio o cualquier otra razón violenta, el trámite a seguir cambia. ¿Por qué? Porque existir una duda razonable respecto a de que se trate o exista un ilícito penal, se abre una investigación. Ello hace que se tenga forzosamente por ley que practicar una necropsia, ¿no?, o autopsia al cuerpo. Por esa razón, si una persona muriera de forma no natural, el cuerpo no puede ser movido del lugar y trasladado sin autorización del fiscal. Si, por ejemplo, nos encontráramos frente a un suicidio, un accidente, una muerte violenta, las personas o los familiares tendrían que llamar a la policía para que la policía se comunique con el fiscal de turno y éste se acerque al lugar donde ocurrió el hecho y recién allí pueda moverse el cuerpo. Para el levantamiento del cadáver, necesariamente el fiscal dirigirá la operación y deberá estar presente en los hechos, en el lugar donde ocurrieron los hechos. En esta diligencia de levantamiento de cadáver también pueden participar médicos legistas y personal de la policía especializado en criminalística.
¿no? Una vez que el fiscal haya observado todos los elementos, todos los detalles de la escena y haya dispuesto que se levante el cuerpo, este será trasladado a la morgue central, lugar donde por ley deberá practicársele la autopsia correspondiente. Una vez hecha la autopsia, los médicos legistas elaborarán el acta de defunción que será entregada a la familia, así como el acta donde se establezcan las causas de la muerte, es decir, los resultados de la necropsia. Esos resultados serán remitidos también a la policía y a la fiscalía para que ellos los evalúen, es decir, para que sean evaluados y poder verificar si nos encontramos o no frente a la comisión de un posible delito, ¿no? El acta de defunción será entregada a los familiares, quienes con este documento y el DNI de la persona fallecida, o en su defecto, al igual que en el caso anterior, una declaración jurada en la que se establezca que el DNI se extravió, deberán acudir, ¿no? Con esos documentos, los familiares deberán acudir una vez más a RENIEC para solicitar la inscripción del fallecimiento de esta persona, ¿no? Ahora, hay una excepción para la realización de la necropsia, ¿no? Eventualmente el fiscal puede exceptuar este requisito cuando la muerte se haya producido o haya sido consecuencia directa de un accidente automovilístico, un accidente de transporte o por un desastre natural. En cualquiera de los dos supuestos, accidente automovilístico o desastre natural, al ser evidente la razón de la muerte o lo que generó la muerte, el fiscal podrá, ¿no?, señalar que excepcionalmente o disponer que excepcionalmente no se haga la necropsia y simplemente se identifique a la persona que falleció para poder hacer el acta de defunción correspondiente y posteriormente entregarle el cuerpo a los familiares, ¿no? Esta excepción nunca aplica en los casos de transporte, para el conductor del vehículo. A él necesariamente establece nuestro Código Procesal Penal si debe practicársele la autopsia, ¿no? Los resultados de la autopsia, como lo he señalado, son indispensables para la investigación penal, razón por la cual no es posible, cuando una persona fallece por causas no naturales, moverla sin autorización del fiscal del lugar en el que falleció. Esto es muy importante porque hacer lo contrario podría generar incluso responsabilidad penal. En efecto, es obligación de todos los peruanos y todas las peruanas mantener en nuestro DNI el estatus civil claro y actual, vigente. Es decir, por esa razón, si dos personas están casadas y una fallece, uno de los cónyuges deberá cambiar su condición de casado o casada a la de viudo o viuda. Esto es obligatorio porque no hacerlo podría implicar una multa para la persona para el viudo o viuda que no haya cumplido con lo establecido en la ley, ¿no? Entonces es muy importante, por esa razón, a pesar de ser una situación penosa, cumplir con los trámites de ley y evitar complicaciones o contingentes futuros.